Reconocer que no hay otro lugar mejor es la primera victoria. A esta altura, ya cada uno de nosotros tendría que tener eso por sentado y practicarlo día a día. No hay un lugar mejor. Correr a él debe ser nuestra práctica día a día, ya lo sabemos. Ya sabemos que nada más no funciona, ya sabemos que nada más hay respuesta, ya sabemos que en ninguno de otro tenemos paz, en ninguno de otro tenemos gozo, no hay salvación en otro. Le pido en el nombre de Jesús, le insto, le exhorto a que lo que cantamos sea una realidad. Amén. Y que en cada momento de nuestra vida vayamos al lugar, al verdadero lugar, que es postrarnos a sus pies ahí. Gracias, Martín. Gracias, Marce. Una bendición siempre de parte del Señor tenerlos. Vamos a saludar. Está nuestra maestra Piedad conectada. Pía, te extrañamos por estos fríos norteños. Olguita, Cindy, Marjorie, Joa, mi cuñada amada, Lore. Dios les bendiga. Carol tiene que estar por ahí, no está mal. Jairo. Y Jairo está por aquí. Y Luis también. Benditos sean. Le doy gracias al Señor por toda la congregación. De verdad que nosotros nos podemos gozar en ser una congregación que busca al Señor. Ahora, la palabra que nosotros vamos a estudiar hoy, a reflexionar, realmente no podemos hacer un estudio muy profundo porque es una palabra muy profunda. Cuando tomamos el libro del cual vamos a extraer estos 5 versículos, es uno de los libros más profundos que encontramos en las Escrituras y es el libro de Isaías. Estudiar Isaías es adentrarse en el plan de Dios. Es el libro profético por excelencia de la Biblia. Contiene las más grandes profecías mesiánicas y contiene una radiografía del plan de Dios con su pueblo completo. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Isaías 40. Yo me estoy escuchando un... Sí, hay un poquito aquí de... ok. Yo dije, no, por ahí. Gracias. Isaías 40. Cuando lo tenga me dice. Mira, ya Carol está, amiga, te estaba extrañando. El libro de Isaías es realmente interesante porque es un libro que cuando se mira en su integridad abarca toda la voluntad de Dios para con su pueblo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces podríamos pensar, son profecías relacionadas con Israel, el pueblo de Israel únicamente, pero lo cierto es que la iglesia está allí reflejada y claramente, en especial a partir del capítulo 40, está la iglesia cristiana allí contenida, porque es el plan profético de Dios de salvación y de restauración de la humanidad. Isaías es considerado un profeta mayor. Isaías fue un hombre que tuvo un encuentro con la santidad de Dios muy especial que está en los primeros capítulos de este libro. Ya siendo profeta, ojalá usted lo pueda leer.
él tiene un encuentro con la santidad, con la pureza de Dios. Y comienza este libro, como lo guía el Espíritu de Dios, dando sentencia, juzgando a naciones, a las naciones por su pecado, a las diferentes naciones, al mismo pueblo de Israel por su pecado, por su idolatría. Pero en medio de este fluir, Dios le muestra a Isaías que él también es impuro. Y es cuando él lanza esa expresión, ay de mí. Y el Señor purifica sus labios con un carbón encendido. Todo eso nosotros lo vemos mucho antes de la lectura que vamos a hacer, pero le quiero dar un contexto del personaje. Y él tiene un encuentro que lo lleva a otro nivel en su ministerio. A ese nivel de poder discernir el juicio, la disciplina de Dios sobre su pueblo, pero también la gracia, el perdón, la misericordia y la restauración. Es tan tremendo que durante 39 capítulos, literalmente, el profeta está juzgando. De hecho, cuando estudiamos este libro en su conjunto, hablamos de que esta es la parte de la condenación, por decirlo de alguna manera. Porque está recalcando el pecado del pueblo. Pero como ya les dije, a pesar de ser un profeta del Antiguo Testamento, el encuentro que tuvo con Dios le manifestó realmente la gracia y la misericordia, y es el profeta mesiánico por excelencia. Él profetizó el nacimiento del Mesías, él profetizó el ministerio del Mesías, profetizó la muerte del Mesías y la victoria y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como una radiografía. Pero los primeros 39 capítulos son señalando la maldad que era lo que se había proliferado en el pueblo de Israel, en las naciones vecinas, y estamos dentro del calendario bíblico 700 años antes de Cristo. Entonces es maravilloso cuando tenemos esa evidencia tan palpable de que 700 años antes de que Cristo naciera hubo un profeta que dijo exactamente cómo había de morir. Cuando usted toma Isaías 53, está el siervo sufriente, está exactamente descrita la crucifixión, y resulta que para esa época no existía esa forma de morir. Él no tenía cómo saber cómo iba a ser exactamente, pero el Espíritu Santo se lo mostró. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 40? Porque digo que son 39 y el 40 es el que vamos a comentar hoy. Hoy es 1 de noviembre. Y el Señor ha venido haciendo algo tan extravagante en este año en nuestras vidas. Viene sacándonos de un lugar, llevándonos de un lugar espiritual a otro. Pero también es tremendo porque nos está moviendo de trabajos, nos está moviendo de geográficamente. Hay mucha gente moviéndose de países, pues hablo gente de la congregación, de este fluir, moviéndose de ciudades, moviéndose de países, moviéndose de trabajo. Dios nos está mudando literalmente, pero lo más importante es que nos está mudando espiritualmente. Cuando nosotros comenzamos, vamos a leer 5 versículos nada más de Isaías 40, porque en Isaías 40 se divide el libro. Pareciera, algunos comentaristas se atreven a decir que es que esto lo escribió otro profeta porque es que el tono es completamente diferente. No, es el mismo Isaías. Lo que pasa es que hay un contraste. Un profundo contraste en Isaías de 1 a 39 con Isaías 40 hasta el final. Esta primera parte es condenación
Y esta segunda parte es consolación y restauración. Consolación y restauración. Y el cambio de tono es así, marcadísimo. Entonces vamos a leer estos 5. Ojalá usted se anime, estudie el libro de Isaías. Yo tengo unos apuntes, el que quiera me puede decir, yo se los mando, de todo el libro, en donde podrían guiarse leyendo cada versículo y estudiando los apuntes de cada uno. Pero entonces leo en el nombre de Jesús. Uy, Eucaris Granado, te amamos. Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Amén. Yo quiero decirles que este profeta declaró lo que habría de pasar con el pueblo de Israel por causa de su idolatría. Y cómo serían desarraigados y cómo serían destruidos por Babilonia y cómo serían cautivos. Y cómo esto era el castigo por su pecado. Todo esto del 1 al 39, no solamente Israel, hay muchas naciones que son condenadas durante toda esta lectura. Etiopía, Egipto, Edom, o sea, ahí están, pero fundamentalmente pues me dirijo al pueblo de Dios. Y está diciéndole, vienen tiempos de esclavitud, de soledad, todo esto del 1 al 39, de ser llevados cautivos, de ser despojados, desarraigados, robados, maltratados. Pero en el capítulo 40 comienza con esto, es el contraste, o sea, se cambia, es como si hubiese una ventana. Y resulta que le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Llega un momento en que se cumple el tiempo del proceso en Dios. Si usted estuviera entendiendo esto, usted diría un gran amén. Amén. Porque realmente los procesos de Dios no son fáciles para nosotros. Nos implica morir. Nos implica padecer desarraigo. Nos implica padecer abandono. Nos implica padecer pérdidas. Nos implica padecer esclavitudes. Nos implica tanto. Yo le quiero decir que la nación de Israel obviamente no es perfecta, pero luego de la cautividad babilónica, aunque sabemos todo lo que pasó después con el Señor Jesucristo, todo lo que pasa actualmente, pero hubo algo que se cortó de raíz con la cautividad babilónica y era la tendencia que tenía el pueblo de Israel a adorar a dioses falsos. A inclinarse frente a los dioses de otras naciones. Esto es algo que con la cautividad babilónica fue quitado. Qué curioso. Cuando hablamos de Babilonia, o sea, el reino idolátrico por excelencia, allí de ellos tuvieron que ser esclavos, padecer la mano dura de ellos para nunca más
volver a ese estado de idolatría. Nunca más se les dio por hacer un becerro de oro, nunca más se les dio por ir a Moloch y quemar los hijos, nunca más se les dio por arrodillarse a diferentes diosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Los procesos en Dios, gloria al Señor, tienen un tiempo. Y yo creo que Dios está culminando tiempos de procesos. Amén. Lo veo a muchos saliendo de Isaías del 1 al 39 y entrando a Isaías 40. Amén. Literal, lo veo pasando el Gloria a Dios. portal de Isaías 40 en donde consolaos. Es muy hermoso. Porque ese mismo Dios que nos disciplina es el que nos consuela. Y es hermoso porque imagínense, nosotros teniendo a Cristo no hemos experimentado este nivel de trato, obviamente, porque es que nosotros estamos viviendo en la era de la gracia, ¿no? Esta gente tuvo que ver a sus hijos, a sus bebés, ser reventados contra las piedras por los babilonios en Jerusalén. Un pueblo bárbaro. Y tanto dolor en su corazón fue el inicio de un proceso. Y cumplido el proceso, cumplido el tiempo, llega el consuelo, la restauración. Consolados, consolados, pueblo mío. Es tremendo porque siempre fue pueblo. Dice pueblo mío. A veces nosotros vemos nuestra propia vida y parece que nos hubiéramos alejado y es como si hubiéramos dejado de ser y después volvemos a ser. O sea, así nos vemos a nosotros mismos. Nos fuimos, vivimos, hicieron con nosotros, hicimos nosotros lo que quisimos, hicieron con nosotros lo que quisieron y volvemos a enderezar, volvemos al Señor. Pero la verdad es que qué bueno saber que, mire, a un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la fidelidad de Dios, pueblo mío. Aún allá, eras mío. Yo les digo algo. Hemos podido vivir las cosas más tremendas y más inmundas. Pero Dios no nos ha amado menos por eso. Su amor no cambia. Nosotros no podemos hacer algo para que Dios nos ame más o para que nos ame menos. Lo que pasa es que podemos fluir en Él, en su bendición, en su presencia, en la medida en que nos adentremos en su santidad. Eso sí, nada que hacer, pero su amor es el mismo. Y Él dice consolados. Yo creo que el más interesado en consolarnos de nuestro dolor es el Señor. El más interesado en que se cumpla el tiempo es el Señor. Y cuando hablo de que se cumpla el tiempo, recuerde que los tiempos de Dios no son los calendarios que nosotros manejamos, las horas que nosotros manejamos. Esa es otra cosa. Tenemos un mal entendimiento cuando Dios, aquí el Señor le dice a Isaías, habla al corazón de Jerusalén y dile a voces, grítale a mi pueblo que ha sufrido tanto, que su tiempo es ya cumplido. Y nosotros pensamos que es como que Dios nos entra en la disciplina y Dios dice, ok, entra en la disciplina, pero ¿sabes? El 15 de enero del 2028 te bendigo. Y es como que nosotros tenemos que resistir el dolor hasta el 15 de enero del 2028. En mi voz es muy rara. No me hagan eso, no me provocan ni... Y resulta que no, los tiempos en Dios tienen que ver es con
nuestra transformación. Nosotros podemos demorarnos 1000 años o un día. Y el tiempo se cumple en un día o en 1000 años. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué el pueblo de Israel entró a Canaán después de 40 años? O sea, su tiempo se cumplió en 40 años. Porque su corazón era rebelde. Porque murmuraban. Porque la generación era contumaz, dice la Biblia. O sea, contendía. Todo el tiempo estaba contendiendo con Dios. Solo ellos, ¿cierto? Nosotros nunca. Una generación contumaz hizo que fueran 40 años. Y su tiempo se cumpliera en 40 años. Acá nosotros sabemos que la cautividad babilónica fueron 70 años. Y dice, decirle a voces, grítales. Tengan consuelo. Ya terminó. Ya terminó. Y realmente es el fruto. Yo le invito a que medite si las situaciones que usted ha estado viviendo durante estos tiempos de su vida, esas situaciones duras, difíciles, han dado algún fruto para Dios. Porque yo le tengo que decir eso. El tiempo es cumplido en la medida en que usted dice, ya yo realmente no soy el mismo. Porque es que ese es el cuento, ¿no? Tantas profecías facilistas que son, el tiempo se te cumplió y la persona sigue en el pecado de que estás hablando. La persona, ay, sí, ya, voy a salir al otro lado. El tiempo de Dios está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando. Entonces él dice que su pecado es ¿qué? Perdonado. El versículo 2 dice, habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo único que se requiere para que nuestro pecado sea perdonado? Creer. Arrepentimiento. Y creer que Él nos perdona. Arrepentimiento. Ahora, ¿nos hemos arrepentido? Mire, el contraste que está delante de nosotros implica ese verdadero arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Relacione su proceso con lo que le ha venido exprimiendo el cuello. ¿Qué área ha sido en este tiempo el área de su lucha? ¿Usted se ha arrepentido en algo? ¿O todavía no tiene nada que arrepentirse, sino que está esperando la bendición? Porque pobrecito, pobre yo. Mire, yo he aprendido que nuestro Dios es justo. Y que siempre los procesos son en doble vía. O sea, cuando nosotros estamos experimentando incluso la injusticia de parte de otra persona, Dios está obrando algo en mi corazón. Amén. Yo soy su hijo, yo soy su pueblo. Dios no va a permitir este tipo de situaciones sin sentido. Él es el que puede tomar lo malo y en sus manos sacar fruto para mí, ¿cierto? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Luego, entonces, si usted cree en ese versículo, usted tiene que saber que ese proceso, que lo voy a decir así, Isaías 1:39, es para su bien a la final. Entonces no puedo estar mirando lo otro, tengo que mirarme a mí mismo y decir, ¿me he arrepentido? Porque dice, ya se cumplió, el tiempo se cumplió. Ya tu pecado fue perdonado, ya recibiste el doble. Tremendo esto, ¿no?
que dice, dile que ya ha recibido el doble de la mano de Jehová por sus pecados. Todavía de verdad creemos que somos unos inocentes, indefensos, que todo el mundo nos ha hecho daño en la vida. Que el mundo, el sistema del mundo nos aborrece, pero nosotros somos unas palomitas de la paz. Mire, no es culpa, yo no soy Satanás, ni los acuso a ustedes, ni me acuso yo, pero soy consciente que cada proceso doloroso ha evidenciado impurezas en mi vida, de las cuales yo tengo que arrepentirme y las cuales han sido el origen real de lo que he tenido que comer de mi pecado. He tenido que comer de mi pecado, de mi propia impureza. Que sí, que fulana, que me engana, que el trabajo, que la novia, que el esposo, que el hijo, sí, yo no estoy diciendo que el otro no tenga que vivir también su proceso de arrepentimiento. Pero claramente, allí en esa situación, hay trato para mi vida, para bendecirme. Y cuando yo logro discernir eso, recibo el perdón del Señor. Y entonces el tiempo de la restauración ha llegado. Yo creo firmemente que ha llegado el tiempo de la restauración para sus vidas, ¿sabes? Amén. Amén. Yo lo creo. Amén. En todo. Yo no sé si usted es perspicaz en el espíritu o todavía no, pero yo le quiero decir que los cielos en estos últimos meses se han puesto muy tensos. El ambiente espiritual está muy tenso. Hay mucha pesadez espiritual, muchísima. Y no es solo en Colombia, no es solo en Bogotá, al menos ya sé que también en Montería, y personas que están en otros países ministrando me lo confirman, es mundial. Pero, asimismo, sobre la casa de Dios hay un fluir extraordinario. Amén. O sea, Dios está haciendo un contraste evidente entre la tiniebla y lo que se está moviendo y la pesadez a lo que se mueve con el que se dispone a él. Y usted hace parte de Isaías 40 en adelante. Yo sé que es así, la voluntad de Dios es esa. Porque es que Él llama, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Alguien le suena conocido esta frase? Si no, apague y vámonos. Aquí hay seminaristas, conectados a seminaristas. Dígame a alguien por misericordia, ¿quién habló esa frase? ¿Quién habló esa frase? Carol, confío en ti. Confío en ti. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Nada más, ni nada menos que Juan el Bautista. Esta es una cita bíblica que Juan el Bautista declara cuando está anunciando la llegada del Mesías y dice eso, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, y entonces continúa. ¿Saben? Yo creo que usted hoy va a tener que, no me voy a demorar mucho, el tiempo se ha ido, pero usted hoy va a tener que atesorar de una manera muy especial estos últimos 3 versículos si usted quiere disfrutar de su Isaías 40 en adelante. Es decir, consolación,
y restauración de parte de Dios. Porque lo que quiere hacer el Señor en tu vida, requiere esto. Que cada uno prepare su vida, prepare las áreas de su vida para que gobierne el Señor Jesucristo. Amén. La voluntad de Él es traer consolación y restauración. No obstante, la parte de cada uno es estar preparado para que Él gobierne. Fíjese que dice, ¿cómo es que se prepara ese camino a Jehová? En el versículo 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Está viendo? Yo quiero consolación, esto ha sido muy terrible y yo quiero restauración en mi vida. Pero mis caminos siguen siendo torcidos. Hay muchos que están sintonizados con esto y están enderezando sus caminos en este tiempo. Y yo le doy tantas gracias al Señor porque sé lo que se viene para ellos. La gloria, la manifestación de la gloria de Dios. Pero cuando dice que todo valle sea alzado y que todo monte sea allanado, ¿a qué se refiere? Mire, nosotros somos el plantío de Jehová. Nosotros somos la tierra de Dios. Y realmente cuando miramos lo que somos dentro de este contexto, hay áreas de nuestra vida que están como en depresión, como por debajo del nivel que Dios nos ha dado, de la medida que Dios nos ha dado. Y ahí habla mucho temas de autoestima, temas de confianza, en donde eso tiene que allanarse. Pero también tenemos áreas de nuestra vida en que la altivez ha tomado un lugar bastante preponderante. Tener una justa medida de lo que somos en la presencia de Dios allana el camino para que su gloria se manifieste. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no obedecemos ni aceptamos la instrucción de Dios, ni la podemos creer, ni la podemos aplicar, porque decimos, no, es que yo para eso no sirvo, no, yo eso sí soy una turma. O decimos, no, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me parece altivez. ¿Sí me explico? Somos buenísimos, ¿para estar aquí o para estar acá? ¿Cómo nos cuesta estar acá, allanados? Donde la palabra llegue como autopista, o sea, aterrice, obre, fluya. La justa medida. Ese allanar, preparar, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, nos está hablando de la disposición para aceptar su mandato, porque precisamente lo que llevó a Israel a Israel al castigo y a nosotros a la disciplina fue la desobediencia. Pero el tiempo es cumplido literalmente cuando estamos listos para. Aquí la gente está dormida, así que escríbame aquí. Obediencia. Cuando el terreno en nuestro corazón está listo. Cuando estamos con la disposición de obedecer. Cuando uno dice, ya el Señor, ¿tú lo dices? Yo lo hago. Después de morir. Después de aquellito, 1 al 39.
Aquellito es del 1 al 39. Pero si todavía nosotros no somos de aquellos que decimos, tú lo dices y yo lo hago, podemos estar hasta atascados en algún capítulo de esos. ¿Saben? Yo he aprendido que le hago mucho daño a un hijo de Dios cuando yo le hablo de la manifestación de la gloria de Dios en su vida, sin antes aclararle esto. Creo que la iglesia en general está desenfocada mucho, esperando que se manifiesten los milagros, las señales, lo extravagante de Dios, simple y llanamente porque somos pueblo de Dios y nos merecemos ver lo extravagante de Dios. Y no funciona así. Sí, si usted es creyente en Jesucristo, usted es pueblo de Dios. Pero las señales, los milagros, los prodigios, lo extraordinario, sigue a los que creen. Lo dice la Biblia. Estas señales seguirán, o sea, perseguirán a los que creen. Y los que creen, obedecen. Amén. Nosotros no podemos ser obedientes, es porque nos hace falta la medida de fe. Sea que estemos aquí en altivez o sea que estemos aquí en depresión, nos hace falta la medida de fe para obedecer. ¿Ok? Yo le insto en el nombre del Señor Jesucristo que usted se apropie de esta palabra porque es de parte del Señor. Consolado. Ya has recibido suficiente. O sea, hemos comido de nuestro pecado. Muchos sabemos de lo que hablamos, no la hemos pasado muy bien. Pero preparemos el camino entonces. Porque si lo preparamos, el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Amén. Si tú lo preparas, aquí dice que esta carnecita, que es harta, va a ver la gloria de Dios sobre mí. Amén. Porque dice, toda carne verá. Yo veré la gloria sobre ti. Pero la preparación del terreno la tienes que hacer tú. Con la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Todos sabemos las áreas que nos cuesta entregar. Todos las reconocemos. Lo que pasa es que aún así nos obstinamos. Y nos salimos del 1 al 39. Nos salimos. Es tiempo. De parte de Dios el tiempo se ha cumplido. Amén. De parte de Dios su consolación está a la puerta. De parte de Dios es la hora. Amén. Es la hora de que lo entorcido se enderece para que Él manifieste lo extraordinario. Es ahora. Amén. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu promesa y tú hablaste del contraste para nuestras vidas en este año. Yo quiero darte gracias porque no hay uno en medio de este fluir, de esta congregación, de los lugares donde tú nos has permitido ministrar, de esta casa Filadelfia completa, en el nombre de Jesús, no hay uno que no tenga la oportunidad de disfrutar de este contraste manifiesto entre el castigo, la disciplina y el consuelo y la restauración. Amén. Señor, yo te suplico que todos los que hoy nos hemos conectado con esta palabra, con esta profecía, nos sometamos definitivamente a tu señorío. Amén. Y entendamos que persistir en el valle
o en esa altura equivocada, nos cuesta la manifestación de tu gloria. Que pueda entender cada uno de nosotros que lo extraordinario está ahí delante de nosotros. Ha sido declarado por ti, dispuesto. Tú dijiste que derramarías tu gloria sobre nosotros y hoy te decimos, ven Señor, hazlo. Haz como quieras. Te queremos obedecer, queremos andar bajo tu fluir, bajo tu dirección, bajo tu camino. Si tú nos dices hazlo, hacerlo. Si nos dices no hacerlo, no hacerlo. Señor, yo pongo en el nombre de Jesús toda la dureza de nuestro corazón bajo tus pies. Sí, sí. Amén. Pisotea, Señor, ahora mismo la dureza de nuestro corazón. Quebranta aquello que en nosotros se ha levantado, ese argumento para no recibir tu consejo, para no recibir tu instrucción, para tomar nuestras propias decisiones. Señor, yo te suplico que todos puedan saborear lo glorioso y no se queden estancados en lo natural. Sí. Te pido Amén. por mi vida. Te pido que me ayudes, Señor, a hacer lo que hoy he enseñado. Te suplico, Señor, que con tu presencia, con tu misericordia, me des lo que necesito para allanar el terreno, para poderme ver a tu medida, a la medida que tú me has dado. Que aquel valle, que aquel monte llegue a la medida correcta, Señor, en ti. Sí, sí. Y te pido esta bendición para toda esta casa. Eso glorioso, esos ministerios extravagantes al cual tú has llamado a los que están aquí, Señor, en este lugar. Se manifiesten, Señor, en este tiempo por causa de la obediencia a tu voz. Porque tú has dispuesto que tu poder posará sobre nosotros. Amén. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Quiero decirles que el tiempo en Lorica, Córdoba, fue una bendición extravagante con las mujeres. En ese ministerio es un ministerio de 32 años. Y es un privilegio muy grande. No solamente había mujeres de Lorica, Córdoba, venían de Urabá, venían de Montería, venían de diferentes lugares. Y Dios manifestó su gloria. Pero quiero confesarles algo antes de terminar. Se requirió una batalla muy fuerte en mi espíritu para fluir en esa dirección. ¿Recuerda que hemos venido estudiando mucho eso? Como que bueno, si ya lo vamos a hacer y en el nombre de Jesús vamos a salir de estos lugares donde estamos, necesitamos ir en la dirección correcta. Y el Espíritu Santo, la dirección, me hablaba, la dirección correcta es que tú creas que yo quiero hacer algo extravagante, algo extraordinario. Y hablamos de los pasos de fe, hemos venido hablando de muchas cosas. Y fue una prueba para mí, muy particular esta administración. Porque cuando tú estás frente a una gente, pastora, intercesoras, maestras, que tienen 32 años en el Evangelio, que han servido, entonces, pero en serio, se equivocaron de conferencista. Pero el Espíritu Santo me habló con esta palabra. ¿Quieres ver que se manifieste mi gloria y que todo ojo la vea? Prepara el camino. Endereza lo torcido. Allana el camino. O sea, obedece y punto. Hazlo y punto. Créelo que yo te traje para bendecir extraordinariamente a estas mujeres. Créelo. Sí, tocó obvio ayuno, llegar en ayuno a ministrar, porque la carne es, pero en serio.
Mira cómo oró esa señora. Esa señora está bañada en gloria. O sea, y Dios lo hizo. Amén. Y Dios lo hizo. No me era fácil, pero decidí creerlo. Decidí creer que Él podía usarme, quería usarme, iba a usarme, y Él lo hizo. Él quiere usar, quiere restaurar tu vida, quiere tomar esa área que es de esconder y hacer de esa área la de mostrar. Tienes que creerlo y tienes que someterte a la dirección que Él te está dando. Así te cueste lo que crees de ti mismo, lo que crees que mereces, lo que crees que tú eres, etc., etc. Así es ahora. Y la gloria de Él se va a manifestar. Amén. Amén. Benditos sean en el nombre de Jesús. Le pido sus oraciones. El día de mañana estaremos con Juan José, que le vamos a quitar la lengüita abajo de la lengua, que se llama frenillo, para ayudarlo en su proceso del habla. Entonces les pido que por favor estén orando, porque es una intervención que es corta, pero aún así es anestesia general, y es a las 7 de la mañana. Entonces, porfa, para que los tengan en sus oraciones. Los amamos. Flavio, Juan José y yo los amamos. Saber que estamos rodeados, saber que esta casa es nuestra casa donde Dios nos puso, que somos una familia, nos anima, y sabemos que estos procesos que estamos viviendo todos, que no han sido fáciles, los estamos viviendo de la mano. Y entramos juntos de la mano a este contraste, y en el nombre de Jesús vemos la gloria de Dios de la mano sobre nuestras cabezas. Bendito sea. Amén. Amén.